Esta fue, sin exagerar, una de las semanas más intensas del año en los mercados. Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz, Irán cerrándolo, reabriéndolo de nuevamente y 24 horas después cerrándolo de nuevo. Trump amenazando nuevamente a Irán con destruir puentes y centrales eléctricas, y en medio de todo este caos el mercado no se cree todas estas palabras de Trump e Irán, y el S&P 500 tuvo su mejor rally en lo que va desde la pandemia, con un rally consecutivo de 10 días. Así que si te interesa saber qué pasó, por qué pasó y qué significa esto para tus inversiones, quédate hasta el final, que vamos a ir de lo más importante a lo más tranquilo. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Para hacer un resumen rápido de lo que es el estrecho de Hormuz y por qué es tan importante de esto que venimos hablando las semanas anteriores, es que por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente 20% de lo que es todo el petróleo que se consume en todo el mundo. Y cuando alguien amenaza con cerrar este estrecho, el mercado tiembla, lo que provoca que el petróleo suba y por ende la inflación también suba. Y esto a los activos de riesgo le pega directamente. Y esta semana no fue otra amenaza de volver a cerrarlo, sino que fue nuevamente un cierre real, después de reabrirlo, según las palabras de Trump, que lo abrió nuevamente Irán al estrecho, lo volvió a cerrar 24 horas después. Todo arrancó en lo que fue el fracaso de las negociaciones entre lo que fue Estados Unidos e Irán en Islamabad, en donde hubo una reunión de casi 20 horas en la que no lograron destrabar lo que es el punto central de este conflicto, que Irán no está dispuesto a abandonar su programa nuclear. O sea, no está dispuesto a dejar de enriquecerse, como se dice, enriquecerse de uranio. Tras este fracaso, Trump movió ciertas fichas y anunció tres cosas. La primera fue que Estados Unidos iba a interceptar cualquier barco que entrara o saliera del estrecho. La segunda fue que iba a bloquear a las embarcaciones que pagaran peajes a Irán. Y por último, la tercera, que iba a iniciar operaciones para remover las minas de la zona. Y acá empieza lo que fue la montaña rusa de noticias, donde durante las primeras 24 horas ningún barco logró el bloqueo y 6 mercantes tuvieron que volver al puerto iraní en el Golfo de Omán. Pero después de esto viene el giro completamente inesperado, en donde Trump publica en su Twitter, Truth Social, el que únicamente él lo usa, en donde dice: Irán, textualmente, Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto, y agradece literalmente con un gracias. Y minutos después dice que Irán acordó nunca más cerrarlo. ¿Y qué pasó? 24 horas después Irán va y lo cierra de nuevo. Así que, como venimos diciendo, todo lo que diga Trump se tiene que tomar con pinzas, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, y ya el mercado no sabe a quién creerle, a qué creerle. Pero bueno, como decimos siempre, la razón siempre la tiene el mercado. Nosotros no tenemos que especular nada, sino que el mercado siempre tiene la razón. O sea que si el S&P 500 está en máximos históricos nuevamente, será por algo. Y después viene nuevamente el golpe final, en donde Irán rechazó una nueva ronda de negociaciones, denuncia el bloqueo como una violación del alto al fuego, y por otro lado la respuesta ante esto de Trump fue una amenaza directa, en donde dijo: si no hay acuerdo, Estados Unidos va a destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán. Acá podemos ver una foto de Trump totalmente delirando ya, en donde se puede ver que ya se cree Jesús, básicamente, no sé qué se cree, pero bueno. En medio de todo este quilombo apareció nuevamente Xi Jinping, que permanecía bastante callado estas últimas semanas debido a este conflicto, en donde con una postura más clara que nunca sobre el conflicto presenta 4 propuestas. Estas propuestas implican la coexistencia pacífica entre estados, una arquitectura de seguridad sostenible, respeto al derecho internacional sin aplicarlo de forma selectiva, y la protección de la soberanía de todos los países. O sea, Xi Jinping en este caso está queriéndose hacer el bueno de la película para promover la paz entre estos dos países. Y bueno, ¿qué pasó en los mercados? A pesar de todo esto que te conté, de que primero cierran el estrecho, nuevamente lo abre Irán, y 24 horas después lo cierra de nuevo, el mercado respondió totalmente con una recuperación espectacular, en donde esta semana el S&P 500 subió casi un 10% en los últimos 10 días. Este rendimiento es el mejor rendimiento de 10 días desde la recuperación de mínimos de lo que fue la caída de
la pandemia en marzo del 2020. Y el Nasdaq, por su parte, cerró 11 sesiones consecutivas al alza, ¿no? Esto es impresionante. Y acá viene un dato interesante, en donde mirando la historia, cuando el Nasdaq acumula sesiones parecidas al alza, en el 100% de los casos el índice estuvo positivo un año después, con un retorno promedio de más de un 26%. Esta es la quinta recuperación más rápida tras una caída fuerte del Nasdaq, y cuando miramos episodios similares, el retorno promedio en el mes siguiente al rally fue negativo, alrededor de un menos 1,5%. O sea, tenemos que a largo plazo o a medio plazo, o sea, de acá a un año, tenemos el viento a favor, pero en las próximas 4 o 5 semanas no te sorprendas si vemos una caída o un estancamiento en el precio del Nasdaq y del S&P 500. En Estados Unidos arrancamos con lo que es la temporada de earnings y los grandes bancos dejaron un mensaje mixto, pero en general positivo, se podría decir. Los beneficios sí superaron expectativas, pero hubo cautela en las proyecciones. O sea, la economía estadounidense sí podemos decir que sigue resiliente, y no hay señales inmediatas de recesión, pero claramente estamos en un modo de desaceleración. Venimos teniendo una suba estrepitosa en lo que es el Nasdaq y el S&P 500. Por otro lado, en otras noticias tenemos que Meta podría llegar a superar a Google en ingresos publicitarios por primera vez en 2026. Y si esto se confirma, Meta podría convertirse en la mayor empresa de publicidad digital del mundo. Un cambio de trono que hace 5 años parecía totalmente imposible. Así que bueno, habría que tener en vista Meta, porque ya tuvo una corrección importante. Ahora tuvo una especie de recuperación, pero ahora la vamos a ver en los gráficos. Pasando al calendario económico, tuvimos esta semana como dato importante el índice del precio al productor, en donde se esperaba que este fuese un 1,1 y terminó siendo un 0,5. Esto el mercado lo tomó como de manera muy positiva. El S&P 500 subió bastante debido a esto. Pero bueno, no tenemos que dejar de recordar que un 0,5% de inflación mensualmente para Estados Unidos es una barbaridad. Pasando a las probabilidades de recorte de tasa, vamos a tener la próxima reunión el día 29 de abril, o sea, la semana que viene, el miércoles que viene, en donde se espera que se mantengan las tasas. Acá tenemos un 100% de probabilidades, así que lo más probable es que pase eso, y podemos ver que las probabilidades en adelante son que recién hace un recorte el año que viene, recién en junio. Así que por ahora el mercado se mantiene cauto, se mantiene a la expectativa de que se resuelva este conflicto geopolítico o no. Así que bueno, está a la espera. Después, pasando a los gráficos, tenemos nuevamente el S&P 500 haciendo un nuevo máximo histórico. Miren estas velas, lo que son estas velas son semanales. 3 velas consecutivas que marcan 13% de subida en el S&P 500. Es espectacular, es impresionante esto. Y bueno, acá vemos que está reconociendo la parte alta de este canal alcista que venimos trazando hace bastante. La reconoce y empieza a corregir, a tener su alivio por lo menos, no a corregir. Así que veremos en estas semanas si se resuelve el conflicto, si puede seguir subiendo el S&P 500, si ya descontó el mercado toda la suba de lo que es el conflicto este y ya da por hecho el mercado de que este conflicto no va para ningún lado y se terminó, y hace lo que se llama un sell the news. Entonces cuando viene la noticia el S&P 500 no sube, o si Estados Unidos e Irán siguen en conflicto y en base a esto el S&P 500 comienza a bajar y a tener su corrección nuevamente. El Nasdaq en una situación similar, teniendo una recuperación y en máximos históricos nuevamente. Vemos acá un casi 17% de suba en 3 semanas. Es una locura esto para un índice que maneja tanto volumen. El oro por su parte no subiendo tanto como los otros índices, la plata en una situación similar. Igual, el petróleo, como veníamos analizando en semanas anteriores, debido a este desescalamiento en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, teniendo sus retrocesos. Esta recuperación en B se vio reflejado claramente en varias acciones, por ejemplo Google subiendo más de un 25% en 3 semanas. Por otro lado teníamos a Microsoft, la cual pegó una recuperación increíble,
teniendo una vela semanal de un 15%. Ya veníamos hablando en varios análisis semanales de esta empresa, que es espectacular esta empresa. Otra que tuvo una gran recuperación fue Meta, la cual subió más de un 30% en 3 semanas. Una locura. Por otro lado, Amazon también ya la habíamos mencionado, teniendo un rendimiento también espectacular de más de un 27%. Otra que no deja de subir y la cual no para más es Intel, la cual parecía que se iba a un bear market o que fundía la empresa. Miren, acá cayó más de un 74%, pero bueno, acá sigue subiendo y no para, no lo para nadie. Subiendo desde 28 de julio del año pasado hasta ahora un 250%, una locura esta empresa. Pero bueno, todo lo que haya subido de esta forma, recuerden que no es una oportunidad de compra. Una oportunidad de compra la tenemos que tener en activos de valor, pero cuando estén en su debido retroceso. Estos activos totalmente disparados para subirse al FOMO nomás, la verdad que no es lo más recomendable. Hagan lo que quieran, pero no es lo más recomendable. Después pasamos a lo que es el mercado cripto, específicamente Bitcoin, en donde hay señales mixtas en este activo. En donde, bueno, a partir de las declaraciones de Trump de que Irán iba a abrir nuevamente lo que es el estrecho de Hormuz, Bitcoin subió bastante, llegó a subir hasta los $78.000. Pero bueno, después se encontró con esta resistencia que es la parte alta de este canal alcista que veníamos trazando y la respetó perfectamente. Y empezó su debido retroceso. Así que veremos si le da la nafta como para romper lo que sería una bear flag, porque acá vemos este patrón es muy similar a lo que es este patrón. Veremos si le da la nafta para romper acá o si se confirma la bear flag y tenemos una gran caída en el mercado cripto, específicamente Bitcoin, en donde podría llegar a caer, según el asta de este bear flag, hasta los 42.000. Veremos si se confirma esto o no. En mi opinión, yo creo que va a romper a la baja, pero no sé si va a ser acá. No sé si va a ser acá. Así que veremos cómo transcurren las siguientes semanas. Recuerden que esto no es recomendación de inversión y cada uno tiene que hacer su propio análisis. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, ayúdenme dejando un like y suscribiéndose para ver más videos y nos veremos nuevamente en la semana con un nuevo video. Muchas gracias por ver.